Muy buenas tardes a todos. En el video de hoy paso a mostrarle el paso a paso de lo que va a ser este suéter. Yo todavía no lo tengo terminado porque decidí terminarlo mientras voy a ir haciendo el video, pero les quiero ir mostrando porque lo tengo ya bastante adelantado, ¿sí? Esta va a ser la parte de lo que es la parte delantera y trasera, y por aquí tenemos las mangas de mi suéter, ¿sí? Con una terminación en punto relieve, ¿sí? Bueno, les quiero contar que hasta ahora en lo que es con los puntos estos, yo después les voy a decir cuántos puntos usé en cada parte, ¿sí? Hasta acá ya tengo utilizado dos madejas, ¿sí? Dos madejas de hilo de algodón, que cada madeja tiene aproximadamente entre 150 a 170 gramos, ¿sí? Entonces más o menos tenemos gastado aproximadamente 350 gramos, ¿sí? Es un estimativo. Yo después, cuando lo termine el suéter, les voy a decir cuánto realmente utilice, ¿sí? Pero no más de 500 gramos, calculo yo, ¿sí? Es para que tengan una idea que utilizando los mismos puntos que estoy haciendo yo y la misma cantidad de vueltas, van a saber más o menos lo que van a gastar de hilo. Y este suéter es una talla S, ¿por qué? Porque es un suéter que llega más o menos un poco más abajo del ombligo y no es muy largo, ¿sí? Es más ancho que largo, ¿sí? Bueno, les paso a contar que los puntos que utilicé en este suéter es punto cruzado y punto vareta, nada más. Es súper fácil. Recuerden de que tenemos en nuestra lista de reproducción, hay un video donde solamente explica cómo se hace el punto cruzado. Es pura y exclusivamente de punto cruzado, así que la que no lo sepa hacer o la que tenga dudas cómo se utiliza, pueden buscar mi video donde está la explicación paso a paso de solamente lo que es punto cruzado, ¿sí? Bueno, les paso a comentar que yo en este suéter utilicé 70 puntos, ¿sí? El largo de mi suéter son 70 puntos. Ustedes lo que van a hacer, si no lo quieren hacer igual que lo estoy haciendo yo y lo quieren hacer a medida de cada uno, lo que van a hacer va a ser medirse, ¿sí? La parte del busto por un lado y después la parte de la cadera, en el caso de lo que quieran hacer largo hasta la cadera. Y depende a la medida que les den. Por ejemplo, ustedes se miden con el centímetro y les quedó, tienen que medirse solamente una parte, ¿sí? Porque recuerden que van a ser dos partes iguales. Bueno, entonces supónganse que les quedó 70 centímetros de largo. Lo que yo voy a hacer va a ser hacer cadenetas hasta llegar a los 70 centímetros y después voy a agregar 5 centímetros más. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo empiezo a hacer las cadenetas y después empiezo a tejer sobre ellas, en este caso que vamos a hacer la primera hilera de varetas, se me va a achicar un poco. Entonces siempre les recomendamos que tejan 5 puntos más, ¿sí? O 10 centímetros más de las cadenetas que hacen. Entonces de esa manera, si el tejido se achica un poco, no se va a achicar tanto, ¿sí? Recuerden también que depende del material que utilicen, va a ser si el tejido se estira o no. Yo estoy utilizando en este caso hilo de algodón grueso, ¿sí? Pueden usar el que ustedes quieran. Yo lo hice de hilo de algodón, ¿por qué? Porque es un suéter que lo puedo usar tanto en invierno como en otoño, ¿sí? No necesariamente lo tengo que usar sí o sí cuando hace mucho frío, ¿sí? Entonces me di la opción de hacerlo en hilo de algodón y después lo voy a hacer también, que ya lo tengo creándose, todavía no lo terminé, lo voy a hacer con prófano, ¿sí? Y en ese caso voy a utilizar hilo prófano y una aguja más gruesa por el tema del ancho del hilo, ¿sí? Y ese sí va a ser un suéter pura y exclusivamente para invierno. Cuando vengan esos días frío, voy a utilizarlo en mi versión de prófano. Pero esta es una versión que lo pueden usar ahora que estamos en otoño aquí en Argentina, y cuando se venga el invierno también lo pueden usar con alguna polerita abajo y va a quedar súper lindo. Les paso a contar que, bueno, ya le había dicho que estoy usando hilo de algodón 8-6, es un hilo grueso, ¿sí?
Pueden usar, si ustedes quieren, un hilo de algodón 8-3 usando la hebra doble. Por eso no se preocupen que lo pueden utilizar también y no se nota la diferencia. Y estoy utilizando una aguja, a ver si se puede ver, ahí está, que es de 3,5 milímetros. Si ustedes quieren que quede un poco más apretado el trabajo, pueden utilizar una aguja número 3, y si quieren que quede un poco más sueltito, que si ustedes lo estiran me da esa elasticidad, pueden utilizar una aguja número 4, ¿sí? Yo lo probé con la aguja número 4, me encantó porque le dio la elasticidad perfecta, pero opté por utilizar la aguja número 3,5 porque me gustó cómo quedaba el tema de la trama, ¿sí? No me quedaba ni muy suelto ni muy apretado, entonces por eso decidí usar la 3,5. Para comenzar, yo les muestro, les comento que voy a realizar una muestra, ¿sí? No voy a hacer mis 70 puntos porque si no el video se me hace muy largo y en realidad los puntos son iguales. Entonces voy a utilizar una pequeña muestra de 10 puntos nada más y es lo que ustedes tienen que realizar. Entonces, el procedimiento que yo voy a aplicar acá en esta muestra que les voy a realizar es la que ustedes tienen que aplicar a la cantidad de puntos que ustedes usen, ¿sí? El procedimiento es el mismo. Para comenzar, voy a realizar mi ganchito inicial y voy a utilizar las cadenas que yo considere que van a ser el ancho de deseo de mi suéter. En mi ejemplo, en el que estoy haciendo yo, estoy utilizando 70 cadenas, ¿sí? Si la quieren hacer igual, vamos a comenzar con 70 cadenas. Yo en este caso voy a hacer 10 cadenas nada más para que ustedes puedan ver cómo hago el procedimiento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llegan a la cantidad de cadenas, ustedes piensan que son las que le van a dar el ancho a su suéter, tienen que realizar 3 cadenas más de altura. ¿Por qué? Porque la primera vuelta es solamente de varetas. Y como la primera vuelta es varetas, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que realizar, además de la cantidad de cadenas que van a utilizar ustedes, 3 cadenas más aparte, que me van a servir como mi primer punto, ¿sí? Entonces, hago las cadenas que consideran necesarias. Hago 3 cadenas más y desde la cadena base tengo que contar 5 para empezar a hacer mi primer punto. ¿Por qué? Porque las primeras 3 son la de que le van a dar la altura a mi primer vareta. La número 4 va a contar como el primer punto y en la número 5 voy a realizar una vareta, ¿sí? Recuerden que tengo que tomar la lazada, saco una vez y tomo la lazada y saco de nuevo. En el caso de aquellas personas que estén viendo el video que sean principiantes, tenemos unos videos que se llaman Aprendiendo Crochet. Creo que hay 2 o 3 clases, si no me equivoco. En una realizamos el punto bajo y en otra realizamos el punto vareta y ahí pueden ver cómo se hace únicamente lo que es el punto vareta para que aprendan a realizarlo, ¿sí? Para la que ya sabe cómo se hace la vareta, vamos a seguir y tenemos que hacer en toda la vuelta, ¿sí? Varetas. Entonces, la vuelta número 1 de mi suéter va a constar todo de vareta. Una cosa que les quiero aclarar, que está muy bueno, es que este suéter yo no tengo que realizar la parte de adelante y después la parte de atrás y coserla. Este suéter se teje todo de una vez, ¿sí? Obviamente cuando voy a coser la segunda manga, voy a tener que coser un hilo, enhebrar un hilo nuevo porque bueno, no tengo cómo hacerlo, pero lo que es la parte de adelante, la parte de atrás y la primera manga la voy a hacer sin cortar hilo. Yo acá, antes de seguir, les voy a mostrar que mi suéter no está terminado, ¿sí? Miren, esta es la parte donde tengo que después realizar el cuello. No tiene costura, ¿por qué? Porque yo tejí la parte de adelante y seguí con la parte de atrás. Este es un retip que lo estoy aplicando en estos nuevos suéteres que me están pidiendo, ¿sí? Entonces me ahorro el tema de coser ahí. Y el suéter me queda mucho más prolijo porque me queda toda la puntada igual, ¿sí?
Entonces, tanto la parte de adelante como la parte de atrás no va a tener costura en la parte de los hombros y después, cuando yo llego a la parte de atrás, al último, directamente empiezo, acá termino mi vuelta, este sí me va a quedar porque es el del inicio, ¿sí? El que estamos utilizando ahora. Vendría a ser este que tenemos acá, es este que tengo yo acá. Ahí hago mi costura del costado y comienzo con la manga directamente sin hacer nada de poner un hilo nuevo, nada de eso, ¿sí? Ya con la otra manga no puedo porque bueno, acá sí o sí voy a tener que enhebrar una aguja para poner un hilo y cosas. Pero por lo menos la primer manga y la parte de atrás van sin costura. Entonces eso está buenísimo, es un nuevo tip. Lo estoy explicando en todos mis tejidos que estoy realizando por pedidos que me piden. También aprovecho para pasar a decirles que la que quiera seguirnos por Instagram nos puede encontrar como Zaina Crochet, donde tenemos ventas mayoristas y minoristas, tanto de hilados como de prendas, ¿sí? Así que bueno, la que le sirva, la que quiera entrar, nos puede visitar. O también la que realice el suéter y nos quiera pasar una fotito del suéter terminado, bienvenido sea, nos escriben. Si tienen dudas también nos pueden escribir a nuestro Instagram y les vamos a responder seguramente mucho más rápido que lo que es YouTube, porque tenemos muchas notificaciones en YouTube y por ahí no alcanzo a responder todas en el mismo día. Para seguir con esto, esta vendría a ser la vuelta número 1, ¿sí? Que es donde hago todo vareta. Y la vuelta número 2 vamos a comenzar con lo que es ya el punto cruzado, que en realidad el punto cruzado es el punto vareta, solamente que no se hace así, sino que lleva otro procedimiento. Una aclaración que tienen que saber sí o sí es que cada vez que termine una vuelta voy a realizar 3 cadenas antes de girar mi labor, ¿sí? Porque mi vuelta va a empezar y va a terminar con una vareta. Acá empieza con 3 puntos cadenas que son los que reemplazan a la vareta. Ahí giro la labor y voy a terminar siempre con un punto vareta, ¿sí? Por más que sea la vuelta de puntos cruzados, la empiezo y la termino con punto vareta, ¿sí? Bueno, además de eso, recordarles que sí o sí tienen que hacer que las cadenas que yo haga abajo, me olvidé de mencionarlo antes, tienen que ser pares, porque si no, mi punto cruzado me va a quedar mal, ¿sí? Me va a quedar un punto sin tejer. ¿En qué consiste el punto cruzado? Tengo que hacer una X, ¿sí? Con mi tejido. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con varetas, igual que las varetas que hicimos abajo, solamente que la primera vareta no la voy a hacer en este punto, sino que la voy a hacer en el siguiente, ¿sí? Ahí está, hago una vareta. Y la segunda vareta, vuelvo a tomar lazada, la voy a hacer en el punto que me salte recién, ¿sí? De esta manera me queda una X formada y es lo que se llama punto cruzado. Les vuelvo a recordar, la que quiera aprender punto cruzado de cero, tenemos un video con la explicación paso a paso. Vamos a volver a repetir lo mismo, el siguiente punto me lo salto y en el que sigue hago una vareta. Y ahora vuelvo a hacer una vareta en el punto que me acabo de saltar. De esta manera vuelvo a tener otro punto cruzado. Y así vamos a realizar puntos cruzados en toda la vuelta. Fíjense que yo acá hice 10 cadenetas, comencé la muestra y me queda justo el punto cruzado porque las cadenetas son par, ¿sí? Si las cadenetas no son par, le va a quedar un punto de la vuelta de abajo sin tejer, ¿sí? Entonces traten de hacerlo par. Y el último punto, sí o sí, lo tienen que realizar con una vareta. Ese siempre lo cerramos con vareta, ¿sí? Y ahí está mi punto cruzado. Voy a volver a repetir. Tengo que hacer 3 cadenas, giro. Y ahora voy a hacer punto cruzado en los puntos cruzados de abajo. En la primera vareta me la salto, en el primer huequito, perdón, me lo salto, agarro el segundo, hago una vareta, vuelvo al que me salte y hago la otra vareta,
¿sí? Y así voy a ir repitiendo punto cruzado en todas las vueltas que tengo, ¿sí? Yo a mi suéter le realicé la secuencia de 10 vueltas, le hice en punto cruzado, ¿sí? Y después le realicé en forma de motivo, para darle otra forma al suéter, 3 vueltas en punto vareta, pero tomando la hebra de atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar 10 vueltas en punto cruzado, ¿sí? O sea, voy a tejer 10 veces igual. Les voy a mostrar acá, ven, tengo la vareta principal, que es la que acabamos de hacer, y tengo 10 vueltas en punto cruzado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 vueltas punto cruzado, y ahora siguen las 3 vueltas en punto vareta tomando la hebra por detrás. ¿Cómo lo voy a realizar? Muy fácil. Vamos a realizar 3 cadenetas, giro y voy a hacer todos los puntos de abajo en varetas, pero voy a tomar la hebra de acá atrás, ¿sí? No voy a tomar las 2 hebras como hago siempre, sino que voy a pinchar y voy a hacer la vareta por atrás, ¿sí? Si se fijan, ahí va, ¿sí? Ven que tengo 2 hilitos, yo tomo siempre el de atrás. Voy a hacerlo así. Para que me dé el efecto de que me quede este rulito por adelante, ¿sí? Bueno, tengo que hacer 3 vueltas iguales. ¿Qué significa? Que en la siguiente también voy a realizar 3 varetas, voy a girar y voy a volver a tejer varetas en la hebra de atrás, pero esta vez tengo que tomar la de acá atrás, ¿sí? Sí o sí tengo que tomar la hebra de atrás, no tengo que tomar las 2 hebras. Ahí va. Llegué al final, hago la vareta del último punto y vuelvo a realizar la última vuelta, que es con varetas tomando la hebra por detrás, ¿sí? Así que voy a volver a realizar lo mismo que hice en las otras. Tomo la hebra por detrás. Llego al final, hago la vareta del final y ahora tengo que volver a repetir la secuencia de lo que es puntos cruzados. Voy a volver a hacer 10 vueltas en punto cruzado, pero no les dije ahora hagan puntos cruzados y listo, sino que les quiero explicar por qué. Porque en esta vuelta, cada vez que yo termino la vuelta de las varetas, voy a hacer 3 puntos y voy a girar. No voy a tejer el punto cruzado como lo tejí, por ejemplo, acá, que empecé directamente saltándome y tejiéndolo acá. Lo voy a tejer así, pero ¿cómo? En esta vuelta, que de abajo voy a tener la vuelta de varetas, me voy a saltar el primer punto y voy a tejer, pero en la parte de atrás, ¿sí? Quiere decir que cada vez que yo tenga que hacer la vuelta de puntos cruzados, cuando termino el punto de abajo del motivo de varetas, voy a hacer la primera vuelta de puntos cruzados tomando la hebra por detrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que me quede ese relieve que me quedó acá, me tiene que quedar acá, ¿sí? Entonces,
es solamente cuando termino la vuelta de varetas, ¿sí? Después no hace falta que... Ahí está, estaba tomando mal, ven, tienen que tener cuidado que no tomen una vareta que ya usaron. Después no hace falta que las otras vueltas de puntos cruzados las hagan así. Es solamente esta. Recuerden, así cuando lo tienen que hacer no se olviden. Llego al final, hago la vareta de siempre, vuelvo a subir con 3 cadenas, giro mi labor y ahora sí voy a empezar a tejer normal de vuelta, siempre en punto cruzado, pero tomando las 2 hebritas. No hace falta la hebra por detrás. Es solamente en esa parte para que a mí me dé la parte del rulito, ¿sí? Así, ¿sí? Es solamente para que me dé ese efecto igual que acá, nada más. Bueno, esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer 10 vueltas de punto cruzado, 3 vueltas de vareta, 10 vueltas de punto cruzado, 3 de vareta, hasta llegar a la parte del hombro. Yo les voy a mostrar acá en el que tengo yo que hice 10 vueltas de punto cruzado, 3 vueltas de varetas, 10 vueltas de punto cruzado, 3 vueltas de varetas e hice 5 vueltas de puntos cruzados. ¿Por qué? Porque yo me medí el suéter y en el largo que yo tejí esta parte de 5 puntos cruzados me gustó el largo que tuvo, entonces los dejé ahí, ¿sí? Si ustedes quieren hacerle otro motivo de 10 puntos cruzados acá, lo hacen. Si quieren llegar hasta acá con el motivo de varetas, lo hacen, ¿sí? Eso va a ser a gusto de cada uno dependiendo el largo. Y de paso me quedo para hacer 5 acá y 5 a la vuelta. Entonces yo voy a agarrar, voy a llegar hasta donde tengo ganas que sea el largo de mi hombro y una vez que llego ahí les voy a mostrar cómo hacer esto. Voy a tejer esta parte para mostrarles. Supónganse que yo llegué acá, dije bueno, acá me gusta, es donde quiero que esté el hombro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el trabajo. ¿Cómo lo voy a dividir? Yo acá tengo 70 puntos cadenas. Tomen esto como referencia. De los 70 puntos cadenas, ¿sí? Agarré y tejí. Acá les muestro, ¿sí? Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Utilicé 16 puntos sin contar el punto acá y 17 puntos del otro porque tienen que ser iguales los puntos. Si yo acá utilizo 17, del otro lado también. Utilicé 17 puntos para hacer mi hombro, ¿sí? Bueno, entonces hice 17. ¿Cómo sé cuántos puntos tengo que hacer en la parte del cuello? ¿Qué voy a hacer? De los 70 puntos que yo tengo acá, le resté 17, que son los de este lado, le resté 17 del otro y la diferencia la hice en cadenetas. Les voy a dar el ejemplo. Supónganse que yo hice acá los 17 puntos de este lado y tengo que dejarme 17 puntos de acá, ¿sí? Bueno, yo acá que tengo 2 puntos hechos y con este 3, entonces me tengo que dejar este de acá que son 2 y 3. ¿Qué es los puntos que tengo que dejar libres? Son 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hago? Hago 4 cadenetas, ¿sí? La misma cantidad de puntos que yo dejo libre acá son las cadenetas que tengo que hacer. Y vuelo con la vareta hacia acá y hago los puntos cruzados que me quedan del otro lado, ¿sí? Espero que no se les haya complicado. Al modo de ejemplo, recuerden, yo en el mío tenía 70 cadenas de base, me utilicé 17 de acá y 17 de acá y el resto que me sobró acá lo hice en cadenetas y después las uní
y seguí tejiendo los 17 que quedaban, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta cuántos puntos tengo que dejar de cada lado? Es fácil. Hacen los puntos de acá. Por ejemplo, yo hice 15 y me medí y me quedó corto. Realizan, por ejemplo, 10 puntos, los hacen y se lo ponen en el cuello, en la parte del hombro, ¿sí? Van y se lo prueban y se fijan que les quede justo entre el hombro, que es donde esto me tiene que quedar en la parte de la sisa, porque recuerden que después acaba la manga, ¿sí? Me tiene que quedar bien en la punta antes que mi brazo doble, me tiene que quedar acá. Y esto me tiene que quedar más o menos en el huesito de la clavícula, ¿sí? Aparte recuerden que después de hacer esto yo le voy a hacer un cuello. Y otro tip que lo tienen que hacer sí o sí, una vez que hacen de este lado, hacen las cadenas y hacen del otro lado, se lo ponen al tejido y se lo prueban. Pruébense que el tejido, esto les pase por la cabeza. Si no les pasa por la cabeza, lo desarman y le sacan puntos de ambos lados, ¿sí? Les van a ir sacando de a dos, cosa que voy borrando un motivo de puntos cruzados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no les pasa por la cabeza así, con las cadenetas, cuando empiecen a tejer sobre las cadenetas, mucho menos les va a pasar. Entonces, por favor, una vez que lo tienen al hueco, que ya dicen, bueno, acá tengo el hueco donde va a pasar mi cabeza, se lo miden, ¿sí? Bueno, una vez que llegamos acá, que ya tenemos el largo de este lado, que ya hicimos la separación del cuello, vamos a empezar con la parte de atrás. Y como toda parte de suéter, siempre que hacemos la parte de adelante, la parte de atrás tiene que ser exactamente igual. Fíjense, si acá en esta parte, que es esta de acá, ustedes hicieron, como yo, que hicieron 5 puntos, 5 vueltas de punto cruzado y no 10, de este lado tienen que hacer 5 vueltas de punto cruzados para recién volver a hacer las vueltas de varetas. ¿Por qué? Porque recuerden que después a esto lo tenemos que unir y lo tenemos que coser, y para coserlo nos tienen que quedar de ambos lados iguales. Entonces lo que vamos a hacer va a ser del otro lado tejer de la misma manera que tejimos la primera parte, ¿sí? Yo en este caso hice 5 vueltas de punto cruzado en la parte de arriba. Entonces cuando doy vuelta voy a hacer 5 vueltas de punto cruzado, 3 vueltas de punto vareta, 10 vueltas de punto cruzado, 3 de punto vareta, 10 de punto cruzado y termino con una vuelta en punto vareta, que es igual a la vuelta de cuando empecé, ¿sí? Vamos a hacer la primera parte de este suéter hasta acá, y en el segundo video les voy a mostrar cómo hacer para unir esta parte, hacer la manga y hacer lo que es la parte de mi cuello, ¿sí? Mientras tanto, los dejo para que vayan creando una parte y seguimos en la parte número 2 para hacer lo que es la terminación del suéter, y les muestro cómo queda este modelito terminado.